José Antonio Crespo, te saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes, analista político José Antonio. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, pues esto se puede aclarar, tal vez. López Obrador tiene esa carta, tiene los documentos. Quizá aquí simplemente lo que el gobierno francés está haciendo es que no parezca que yo como gobierno francés estoy avalando ese proyecto. Santa Lucía, sí. De Santa Lucía, Fui sí. gestor ante la empresa para que la empresa emitiera un dictamen que ustedes pagaron por cerca de $160,000. Y en todo caso, López Obrador puede decir, tengo en mis manos un dictamen de una empresa francesa que fue recomendada por el gobierno francés, la empresa. Eso sería más apegado a la verdad. Creo que eso se puede aclarar. Me imagino yo que ante el anuncio de López Obrador, el gobierno francés dijo, caray, pueden decir que nosotros estamos avalando ese proyecto, y no es el caso, simplemente hicimos el contacto con la empresa le da sus apreciaciones y ya. Solamente fuimos, digamos, el interlocutor, el intermediario, pero no estamos avalando como gobierno francés ese proyecto o ese dictamen. Esa es responsabilidad exclusiva de la empresa y el gobierno mexicano sabrá si le hace caso o no. Yo creo que este es el punto en particular. Pero de todas maneras a mí me parece que sí se dio un golpe con esto a la credibilidad del próximo gobierno, que todavía no entra y va a entrar ya con un grave déficit de credibilidad. No hacia sus electores, desde luego, ¿no? Que se parece que están muy contentos y celebrando casi esta decisión, sino de los grupos empresariales, de inversionistas, grupos financieros internacionales, calificadoras. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, por dos razones que lo han dicho algunos de los líderes empresariales estos días. Por un lado, hay una cuestión que se llaman acuerdos de Estado o pactos de Estado, que son contratos que son transeccionales, es decir, que pueden tardar de un gobierno al otro, y que por lo tanto, como no se sabe cuál va a ser el gobierno siguiente, que puede ser de otro partido, como ocurrió en esta ocasión, pues son acuerdos que en principio se respetan. Es decir, yo llego como un nuevo gobierno, hay ya un proyecto en marcha, ya se acordó, mi antecesor acordó un proyecto con ciertos inversionistas. Tengo la facultad legal para desconocerlo, como ya lo va a hacer López Obrador, o respetarlo. Si lo respeto, hay confiabilidad en mi gobierno y en el país en general. ¿Por qué? Es evidente, es muy elemental, porque los inversionistas, si les dices, oye, métete a este proyecto que va a durar 12 años, por ejemplo, oye, pero van a pasar ahí 2 gobiernos o 3 gobiernos, no te preocupes, cualquiera que llegue va a respetar esto. Está blindado porque así se usa, porque si no, oye, tú me garantizas, tu país, no solamente el gobierno en concreto, tu país me garantizas que mis inversiones y mis proyectos van a ser respetados, aunque cambies de gobierno y de partido, ¿sí o no? Sí, entonces meto mi inversión, no, me voy a otro, donde sí se respeten esos acuerdos. Entonces esta señal es de que no solo para quienes hayan metido inversión en el aeropuerto, que dicen que se las van a pagar, a subsanar, etcétera, no, pero es a toda la comunidad de inversionistas internacionales, es, oye, ya viste, en ese país no cumplen, o a partir de ahora no cumplen. Entonces, si tú metes un proyecto, si hubiera dinero, por ejemplo, para entrarle al Tren Maya o a lo que tú quieras, otros trenes, lo que sea, van a decir, oye, no, pero es que si rebasa el límite de tu gobierno, si se tarda 8 años, yo ya no tengo garantía de que el próximo gobierno le haga como tú le hiciste, que desconozca el proyecto y entonces yo no tengo mi rentabilidad. Mejor me voy a otro lado. Eso es lo que nos han estado diciendo, porque así funcionan las cosas, es una cuestión de confianza, de credibilidad, de racionalidad, y yo sí por eso creo que esta medida de López Obrador, que es estrictamente política, para demostrar quién manda aquí frente a los empresarios, es un golpe político, sí, pero con consecuencias económicas fuertes. Aquí lo habíamos comentado ya tiempo atrás respecto a la encuesta para optar por una u otra posibilidad para el nuevo aeropuerto, que evidentemente es indispensable, necesario, impostergable. Pero también habíamos dicho que realmente el nuevo aeropuerto no importa. No importa desde el punto de vista político, lo que importa es lo que está utilizando Andrés Manuel López ahora, que es preguntarle al pueblo su opinión sobre un tema tan relevante y para no desgastarse, para no ejercer o gastar su capital político, que significa haber sido electo de manera abrumadora por 30 millones de mexicanos. Así es, y por eso mucha gente pensaba, como sí tiene costos, no sabemos hasta dónde económicos, de mercado, financieros, pero sí hay costos, y sobre todo costos de credibilidad y confianza. Entonces muchos pensaban, muchos analistas, muchos colegas pensaban, mira, de la consulta va a surgir Texcoco,
va a ganar Texcoco, y eso simplemente va a servir para enfrentar a sus electores y a sus seguidores, decir, oigan, yo les había dicho que Texcoco estaba mal y demás, pero vamos a seguir con Texcoco porque la consulta ciudadana nos dijo que va a ser Texcoco y yo respeto la voluntad ciudadana. Y era una forma, digamos, de lavarse las manos frente a sus electores y mantener Texcoco, porque está en esta suposición, decir, porque le van a hacer entender que los costos son muy altos de tirar el aeropuerto de Texcoco. Sus asesores, Romo, Ursúa, que saben de economía y saben de estas cosas, lo van a convencer de que el costo de tirar Texcoco es muy alto para su gobierno y para el país, desde luego. Entonces esa era la suposición y resulta que no. De hecho, a los muchos empresarios que se están diciendo engañados porque les había sugerido que se iba a mantener el proyecto de Texcoco y resulta que no. Entonces se está perdiendo, además de los costos económicos específicos del proyecto de Texcoco, de la bolsa de valores que estamos viendo, el peso, en fin, donde esto vaya a parar no sabemos, yo no lo sé, es un costo de credibilidad, porque además pretende legitimar este cambio de dirección, este incumplimiento de estos acuerdos de Estado de los que estamos hablando, con una consulta que no es legal. No digo que sea ilegal, está por fuera de la Constitución, no tiene las condiciones de credibilidad, de confianza, equidad, transparencia, que podrían avalar esta decisión. Claro, fue una consulta, pues no sé, para muchos vacilada, ¿no? Un poco seria, sin esos fundamentos legales que tienen que descansan en todo caso para estos efectos en el artículo 35 de la Constitución. Y organizada por una de las partes. Morena está en contra, básicamente, esencialmente en contra de Texcoco. Sesgada. Organiza su propia encuesta. Él es árbitro, es juez y árbitro. Él se encarga de todo, de la vigilancia. No había ningún agente externo que pudiera decir, oye, efectivamente lo que la gente votó fue esto. Oye, sí, se contaron bien. Nada, eran ellos totalmente autónomos, totalmente aislados de cualquier vigilancia externa, cualquier institucionalidad. No hay a quien apelar. Si fuera una cuestión constitucional, se podría ir con el tribunal a decir, oiga, no estamos confiando. Eso explica por qué no mandaron a hacer una encuesta profesional con alguna o algunas casas encuestadoras que toman un universo confiable, robusto, una muestra. Y que la mayoría de esas representativa, porque no me digas que con el 1%... Sí. Del padrón electoral simplemente estamos hablando de democracia, ¿no? No, porque la Constitución y en los países democráticos se exige, por ejemplo, un 40% del electorado de participación. Aquí es el 1%. ¿Qué fuerza puede tener el 1% frente al 40% que exige la Constitución? Ninguno. Y por eso no hicieron esta encuesta, como bien dices, Pepe, porque las encuestas hasta ahora conocidas habían dicho que Texcoco iba a ganar, que la mayoría de la población, así hubieran votado por López Obrador o no, sí tenían más o menos la idea de que convenía mantener Texcoco, pero por eso no hicieron esa encuesta. En cambio, en esta consulta, sin vigilancia ni nada, tú puedes inventar el resultado. Yo no digo que lo hayan inventado, yo no lo sé, pero en principio, como no hay ninguna vigilancia, tú puedes hacer los resultados en la rodilla y ¿quién te va a demostrar que no? ¿Quién te va a decir que no? Si esta encuesta hubiera sido totalmente particular, sin ninguna consecuencia, a nadie nos importaría nada de eso. Pero el propio López Obrador le dio la facultad de ser vinculante con una decisión tan importante en términos económicos, en términos financieros, ecológicos, lo que tú quieras, como es el aeropuerto de Texcoco. Vinculante quiere decir de resultado obligatorio. Cúmplase la decisión de esta mesa sobre la opción 1 frente a la opción 2. Punto. Así es, y jurídicamente no lo es, pero López Obrador dijo, yo voy a cumplir lo que me diga esta consulta. Oye, entonces hazla bien, con cuestiones constitucionales, es decir, con todos los mecanismos. ¿Te preocupa ese estilo personal de gobernar? Totalmente, porque por un lado puede ser de una arbitrariedad que pasa por encima de la ley. Repito, no es que haya violado la ley, pero sí es tomar una decisión por fuera del marco constitucional que justamente prevé este tipo de consultas, este tipo de ejercicios, y él se lo pasó por adelante, ¿no? Se pasó de largo. Y al que no esté, y así puede seguir gobernando. Al que no esté de acuerdo, ya lo califica de camaján, sí, de holgazán, de corrupto, de fifí. Al que no esté de acuerdo con este tipo de ejercicios. El que se atreva a discrepar, sí, ya no pasa del corredor. Sí, es muy preocupante porque más allá de lo que opinamos tú y yo, Pepe, aquí, los mercados internacionales y los inversionistas están tomando todas estas señales, no solo la decisión misma de clausurar Texcoco, es cómo se tomó la decisión. ¿Lo ven? Decir que hubo un plebiscito tipo Alemania o Francia. No, fue una consulta ahí improvisada de partido.
Oigan, no, pues esto no es serio. Si así va a gobernar, nos vemos dentro de 6 años. Más de un inversionista internacional debe estar pensando eso. Yo no sé exactamente quiénes, cuántos, cómo, depende. Pero sabemos, se sabe que así funcionan las decisiones. Entonces, ven eso y muchos sí pueden decir, pues cuando haya condiciones de credibilidad, nos vemos. Por lo pronto yo me voy a un país que sí cumpla los acuerdos y que se tomen las decisiones de gobierno sobre la base de las constituciones, no de ocurrencias como fue esta consulta de estos días, Pepe. José Antonio Crespo, muchas gracias por tu análisis. Nos vemos, Pepe. Gracias, muy buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias.